y la conexión que tiene con la neurohipófisis es nerviosa, a través de ahí le manda oxitocina y vasopresina. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Allá atrás? ¿Allá? Bien. Bueno, este es el dibujo, acuérdense. Acá están las abreviaciones de los hormonas que se vamos a ver. No creo que hagan hincapié en las abreviaciones, pero tengan en cuenta luego los hormonas que vamos a ver ahora. Bueno, esto es lo que le había mencionado. El sistema hipotálamo hipofisiario, que en el hipotálamo genera su propia hormona a través de un hiperactivo suprapúblico y se van a almacenar a la hipófisis, agregan posterior. En realidad, esto ya lo vimos, era lo de las conexiones, ¿sí? Ahora sí, esto es importante. Vamos a ver, esto no se preocupen, ya lo vamos a subir el cuadrito completo, está dando vuelta igual, en internet. Estas son las hormonas producidas por la hipófisis anterior. Hormona de crecimiento, estimulante de la tiroides, la adenocorticotropina, o la de acá, porque es ACTH, porque hace tu humo ya. Hasta que cierre el significado. Así le dijo él, para eso me dijeron. Adenocorticotropina, ACTH, es hace tu humo. Estimulante del folículo o folículo estimulante, y la hormona luteinizante, y falta agregar la otra que es la prolactina. No se maten comiendo todo, simplemente tienen que saber la hormona que produce la adenohipófisis y la función. No tienen que saber todo esto, simplemente lo siguiente. Hormona de crecimiento promueve el crecimiento general de los tejidos y órganos. Ahí muere. Hormona de crecimiento promueve el crecimiento general de los tejidos y órganos. Hasta se puede deducir. Sigue hormona de crecimiento. La estimulante de la tiroides va a estimular la tiroides. Y la estimulación de la tiroides va a producir dos tipos de sustancias importantes. Pregunta: ¿qué sustancias son? T3 y T4. Pregunta de examen, quizás. Según el tema. La estimulante de la tiroides, efectivamente, estimula la tiroides. Y la tiroides va a producir principalmente T3 y T4. Me pueden preguntar: ¿qué tipo de hormonas o sustancias produce la tiroides a partir de la acción de la estimulante de la tiroides? Opciones. Ustedes marcan T3 y T4. Adenocorticotropina. Vuelve acá. Estimula la glándula suprarrenal. Una pequeña glándula que está arriba de los riñones, por eso el nombre, suprarrenal. Y la estimulación de la glándula suprarrenal produce una sustancia principal que se llama cortisol. El cortisol es una sustancia activadora que es muy eficaz en situaciones de emergencia que requieren una activación generalizada de nuestro organismo. El problema es que cuando hay estrés crónico, por ejemplo, ese sistema está sobreestimulado. Entonces continuamente se segrega cortisol, entonces estamos como permanentemente alterados o muy sobreestimulados. Es cuando se descompensa este sistema y se produce cortisol de manera permanente. ¿Sí? Entonces la adenocorticotropina estimula la glándula suprarrenal produciendo cortisol. Pregunta: ¿qué tipo de sustancia produce la glándula suprarrenal por la acción de la ACTH? Cortisol, por ejemplo. Estimulante del folículo y la luteinizante son dos hormonas que van a actuar sobre las gónadas. La folícula estimulante produciendo estrógeno. La folícula estimulante produciendo estrógeno. Y la luteinizante produciendo
testosterona. ¿Sí? La folículo estimulante estrógeno, luteinizante testosterona. Esas son sus funciones principales. También puede ser una pregunta común. ¿Cuáles de las hormonas de la hipófisis participan de la estimulación o de la producción de hormonas sexuales? La folículo estimulante estrógeno, la luteinizante testosterona. ¿Basta ahí? ¿Entonces muy bien, muy rápido, muy lento? ¿Está bien? Tengo otro me diciendo. La escuela es prolactina. Eso también, o sea, la adenohipófisis produce 6 hormonas. La adenohipófisis produce 6 hormonas, las 5 anteriores y la prolactina. La prolactina estimula la producción de leche cuando es necesario el amamantamiento, por ejemplo. Bueno, esas son las de la adenohipófisis. Después, estas últimas dos son de la neurohipófisis o hipófisis posterior, que acuérdense que no produce sus propias hormonas, sino que las acumula. Porque ya saben que la oxitocina se le produce el núcleo paraventricular y la vasopresina u hormona antidiurética el núcleo supraóptico. Y son acumuladas en la neurohipófisis y serán liberadas cuando llegue el momento. Por ejemplo, la hormona antidiurética participa de la retención de líquidos, ¿sí? Por eso es antidiurética. Y la oxitocina ayuda a las contracciones del útero durante el parto. Y también de estimulación cuando ustedes le dan una mamaria, lo que da resulta reflejo de eyección de leche. También participa de ayudar en los procesos de amamantamiento. ¿Sí? Esas serían todas las hormonas de hipófisis. Las 6 de la adenohipófisis que producen y las dos que acumulan la neurohipófisis. Hagan mucho más hincapié así, o sea, todas las hormonas de la hipófisis. Puede haber preguntas que sean más sencillas, no muy probables, pero puede haber. Tipo, ¿cuál de las siguientes son las hormonas que produce la adenohipófisis? ¿O cuál de las siguientes son las hormonas que acumula la neurohipófisis? ¿Sí? Entonces tengan claro qué hormonas de cuál. Además de las funciones, por ejemplo. ¿Va? Esto ya es bien. Ahí está. Eso es la hipófisis, lo más importante. Vamos a ver. ¿Quiero un recreo o no? Muy bien. Bien. Yo te voy a pasar. Vamos a empezar a ver sentidos químicos. Algo habíamos repasado anteriormente. Lo volvemos a reforzar. Acuérdense de las diferentes características. Por ejemplo, el olfato forma parte de los sentidos químicos que son, entre los sentidos químicos, particularmente el olfato, el sistema más antiguo que empezó a desarrollarse a nivel de los seres vivos, ¿sí? También una particularidad es que el olfato es el único sentido que no va a pasar directamente por el tálamo, ¿sí? Tiene una vía directa hacia las zonas cerebrales centrales. Es el único sentido que no pasa por el tálamo. Aquí tienen el cuadrito. Se lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es la transducción? ¿Saben qué es transducción? ¿Qué es la transducción? Es un estímulo químico en un electrón. Ajá. Sí, sí. Bien. La transducción es el proceso por el cual se traduce o codifica cualquier tipo de estímulo externo en información electroquímica. Imagínense, para que nuestro sistema nervioso pueda procesar el entorno, el mundo exterior e interno,
necesito un lenguaje en una forma de energía. Esa forma de energía es electroquímica. El pasaje de esos estímulos a estímulos electroquímicos se llama transducción. Ahora cada sentido tiene su propia transducción. Por ejemplo, los estímulos visuales se van a transducir, van a ser decodificados ¿en dónde? Los estímulos visuales, en la retina. Muy bien, porque ahí tienen los receptores. ¿Dónde se dan las transducciones? Siempre recuerden que se dan en los receptores, porque allí se da la recepción del estímulo y la decodificación de información electroquímica. La luz, por ejemplo, o los estímulos visuales se van a transducir en los fotorreceptores, los ponen los bastones. Las ondas sonoras se van a transducir a nivel del cócleo, que era el oído interno. Había unas células ciliadas internas que transducían esas ondas a estímulos electroquímicos. También a nivel del tacto, los diferentes receptores los tenemos generalmente a nivel de la piel, a nivel cutáneo y subcutáneo. En el caso del olfato, ¿dónde los tenemos? En una estructura que se llama epitelio olfatorio, que está más o menos en la base del análisis. Ahí se van a encontrar, acá tienen un dibujito, acá está ampliado, ahí se van a encontrar las neuronas receptores olfatorios. Así se llama. ¿Cuáles son los receptores del olfato? Pues las neuronas receptoras olfatorias. Ahí se da la transducción. Esas neuronas cuentan con unos pelitos, unos cilios, se llaman, que van a detectar las diferentes moléculas químicas. Por eso, en un sentido químico, ¿qué tipo de moléculas químicas? Son sustancias químicas volátiles, se denominan. Están dispersas en el aire. Por ejemplo, ahí yo traje un RAI, por ejemplo, son las neuronas receptores olfatorios que van a detectar ese tipo de sustancias químicas, no otras, ¿sí? Desodorantes, yo antes le decía, si una vez ese boleto se tiene un pedo, lo van a poder sentir por esto, porque tenemos una capacidad maravillosa de poder transducir ese tipo de estímulos a estímulos electroquímicos. Bien, ahí va. ¿Está? ¿Dibujaron? Acá están los cilios. Les recuerdo que esos cilios están en medio de la membrana mucosa, ¿sí? De hecho, si ustedes, por ejemplo, bien, dice, la maquinaria celular y molecular para esa transducción, o sea, para ese pasaje, esa decodificación, está localizada en los cilios de esas neuronas receptoras olfatorias, ¿sí? Acá está más ampliado, este es el epitelio olfatorio, acá está la mucosa, y estos son los cilios. Y a través de esos cilios se detectan las moléculas químicas volátiles. ¿Sí? ¿Ahí va? Ahora, es cortito. Esa información detectada por estas neuronas receptoras va a ser recibida, va a ser direccionada hacia lo que se conoce como el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio. Ahí, en el bulbo olfatorio, vamos a encontrar una célula principal que se llama, que son las células mitrales. Son las células mitrales. Ahí está el bulbo ampliado. Acá tienen el bulbo y acá la parte interna del bulbo. Entonces, en el bulbo vamos a encontrar las células mitrales, que son las principales neuronas de proyección. Es decir, la mayoría de la información que detectan las neuronas receptoras olfatorias se les llevan las células mitrales del bulbo. Pregunta, ¿cuáles son las células más importantes del bulbo olfatorio? Las células mitrales. También hay otras, las periglomerulares, granulares, con penachos, son otras tres. Así como en la retina tenemos los conos y los bastones,
pero también están las bipolares, las amácrinas. Bueno, acá tenemos, además de las nitrales, con penacho, periglomerares y granulares. Ahí están las periglomerares. Pero lo más importante que sepan es cuál es la principal del bulo, y son esas, las nitrales. ¿Sí? Quédense con eso. Ahora, el bulbo va a recibir esta información y va a llevar esa información entonces al sistema nervioso central a través de lo que se conoce como el tracto olfatorio. Sería la estructura diana principal. Acá está. Esto que ven acá está el bulbo, y esto es el tracto olfatorio. Los axones de las células nitrales van a estar conformando lo que se llama el tracto olfatorio. Y el tracto olfatorio entonces lleva la información a las principales estructuras del cerebro. Como les dije, no pasa por el tálamo, ¿sí? Sino que se proyecta directamente hacia zonas centrales del cerebro. ¿A cuál? Principalmente a la corteza piriforme. La estructura diana principal, estructura diana significa blanco, o hacia dónde se dirige la meta. ¿Cuál es la estructura diana principal del tracto olfatorio? Lo que se conoce como corteza piriforme. Arriba termina, a nivel cerebral, la información olfatoria. También se distribuye en otros 3 centros, principalmente en la corteza piriforme, pero también se va a distribuir esa información olfatorial, tubérculo olfatorio, la amígdala y la corteza entornal. Tubérculo olfatorio, amígdala y corteza entornal. Hasta los receptores olfatorios, bulbo, y estas son las estructuras dianas. Corteza piriforme principalmente, tubérculo olfatorio, amígdala y corteza entornal. Y allí se sigue distribuyendo efectivamente la información, pero ustedes sepan cuáles son las estructuras principales, que son esta en primer lugar y estas 3. Ustedes ven ahí que va hacia la amígdala. La amígdala era un centro importante para este tipo de funciones. Las emocionales, efectivamente, de la regulación emocional, diferentes sensaciones de miedo. Es un centro activo emocional muy importante la amígdala. Por eso, si ustedes empiezan a oler algún tipo de aroma especial, pueden muchas veces le evocan diferentes sensaciones emocionales, ¿sí? El aroma de alguna planta, un perfume, una comida. El aroma puede despertarles entonces sensaciones emocionales. Ahora, la amígdala también está en el lóbulo temporal. La amígdala está en el lóbulo temporal. En ese lóbulo también está el hipocampo. La amígdala y el hipocampo son estructuras cercanas. Entonces, no solo puede que evoque la olfacción de ciertos aromas determinadas sensaciones emocionales, sino también recuerdos, ¿sí? Así como el sabor también tiene esa capacidad, que después vamos a ver. Entonces, dice, la información sobre los olores alcanza distintas regiones del encéfalo anterior, lo que permite que las señales olfatorias incluyan los comportamientos cognitivos, viscerales, emocionales y homeostáticos. Es sumamente importante el sentido del olfato. El sentido del olfato tiene para nuestro normal funcionamiento, emocionalmente hablando, visceralmente hablando, en términos de regulación homeostática. Hay una enfermedad, un trastorno que se llama anosmia, que es la incapacidad para identificar olores comunes. Las personas que de repente sufren de este trastorno, que puede ser producido por una infección viral o algo por el estilo,
si llegan a tener anosmia y pierden la capacidad de doler, a muchos les causa una depresión terrible. Muchas veces hay mucha gente que se ha suicidado por ese trastorno. Ustedes dicen, pero bueno, pero no es nada más, no, leer, no pasa nada. Pero en realidad, nosotros quizás no nos demos cuenta, pero el olfato es la base de mucho de ese condimento especial en varios de nuestros comportamientos, sensaciones y sentimientos. Desde el aroma que podemos sentir hacia una pareja, hacia las distintas comidas, los estados de los diferentes días, de humedad, de sol, de invierno, de otoño. Y eso es algo que no nos damos cuenta, pero sí forma parte de nuestra vida y del conocimiento del mundo. Si lo perdemos un sentido antiguo, evolutivamente muy importante, hasta llegar a pensar en quitarse la vida. Entonces, es importante el sentido del olfato. Bueno, hasta ahí está. Chao. Justo. Sistema gustativo. ¿Cuáles son los receptores? Los receptores del sistema del gusto son